Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos en nuestro tercer video y ahora vamos a ver lo que son las fórmulas proposicionales. Una fórmula proposicional es una combinación de proposiciones y conectivos lógicos que simboliza a una proposición compuesta o molecular. Por ejemplo, vemos tres casos acá donde cada uno de los tres casos vemos tanto proposiciones como operadores lógicos o conectivos lógicos también. Ahora, tablas de verdad de fórmulas proposicionales. Vamos a encontrar los valores de verdad de las fórmulas proposicionales mediante tablas. Hay dos métodos para hacer esto. Uno es el método acumulativo y el otro es el método paso a paso. Pero por el momento vamos a ver el método acumulativo. En nuestro primer ejemplo tenemos la siguiente fórmula proposicional. Lo estoy enmarcando. Esta es nuestra fórmula proposicional. Por el método acumulativo lo que hacemos es, ¿cuántas variables tenemos? Solamente tenemos dos, P y Q. Entonces eso vamos a tener cuatro casos, 2 elevado a la cantidad de proposiciones que es 2 igual a 4. Como ya lo vimos anteriormente, cuatro casos. Bien, en este método lo que hacemos es comenzar desde lo más pequeño, desde lo más mínimo hasta llegar a toda la fórmula proposicional completa. Por ejemplo, tenemos P y Q, por defecto ya están definidas, ya al principio se las define. Ahora lo primero que podemos hacer serían las negaciones. Negación de Q, ya está acá. Negación de P, bien, ya primero las negaciones. Ahora puedo abarcar algo más grande. Con una conjunción, como la que estoy enmarcando acá, o la condicional. Y luego, fíjense que si bien la conjunción ya la tomé en cuenta, pero a toda la conjunción afuera hay una negación y lo estoy tomando en cuenta acá. Y por último, me faltaría solamente toda la fórmula completa. Dado el caso de que no va a poder entrar en mi tabla porque es pequeña, toda la fórmula, lo que voy a hacer va a ser reemplazar. Reemplazar y voy a decir que solo voy a hacer voy a asignarle a una letra griega. Toda la fórmula proposicional va a ser equivalente a alfa. Para no escribir toda la fórmula y solamente acá voy a escribir alfa. Bien, comencemos repasando las reglas de los operadores. Bien, vamos con el primero. Negación de Q. La negación decía solamente que se invierten los valores de verdad. Por lo tanto, aquí va a ser falso. Bien, si acá es verdadero, acá es falso. Acá es verdadero, falso, verdadero. Negación de P. Invertimos los valores de verdad que tiene P. En este caso aquí vendría a ser falso. En la segunda línea fíjense que es verdadero P. Bien, su negación viene a ser falso. Acá vendría a ser verdadero. Y aquí verdadero. Bien, lo más simple. Ahora tomemos algo más grande. La condicional. La condicional. Vamos a tratar de... eh, bien, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar Q para la condicional. Q, ¿qué más? Negación de Q. Estas dos columnas vamos a ocupar. Bien, apliquemos la definición de la condicional entonces. ¿Qué dice la condicional? Dice, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, resulta falso. ¿Cuál vendría a ser nuestro antecedente y nuestro consecuente? Nuestro antecedente vendría a ser Q. Nuestro antecedente vendría a ser Q. Y nuestro consecuente vendría a ser negación de Q. Entonces la regla dice lo siguiente. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, resulta falso. ¿Dónde tenemos un caso así? Mi antecedente es verdadero. Mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso. ¿Qué resulta? Falso. Por lo tanto,
aquí vendría a ser, en la primera fila, vendría a ser falso. ¿Hay otro caso que me dé lo mismo? Sí. En la tercera fila, fíjense, el antecedente Q es verdadero y el consecuente negación de Q es falso. Aquí también me da falso. ¿Y los otros casos? Verdadero. La condicional dice si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, resulta falso. Y ese caso se cumple en la primera y tercera fila. Bien, vamos con la conjunción. La conjunción dice lo siguiente. Si ambas proposiciones son verdaderas, el valor de verdad resulta verdadero. A ver, tenemos P, sería este, y tenemos negación de P, vendría a ser esta columna, solo para no perderlo. Bien, la regla es sencilla, si ambas proposiciones son verdaderas, resulta verdadero. ¿Dónde son verdaderas ambas? En la primera fila, no, en la segunda, no, en la tercera, no, ni en la cuarta. No hay ningún caso donde ambas son verdaderas. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Caso contrario es falso. No hay ningún caso donde ambos son verdaderos, por lo tanto, lo demás caso es falso. Bien, ahora lo siguiente, negar a todo lo anterior que hemos encontrado. La negación simplemente dice, se niega los valores, si aquí era falso, aquí es verdadero, aquí va a ser verdadero y aquí va a ser verdadero. Bien, ahora nos toca tomar toda la fórmula proposicional completa, que la hemos designado como alfa para no escribirlo todo porque no me entre el espacio en el video. Bien, ¿qué tengo en toda la fórmula? Tengo lo siguiente. Vamos a subrayar. Tengo Q condicional negación de Q. Vendría a ser esta columna de acá. Ya tenemos su valor de verdad. Y negación de P y negación de, entre paréntesis, P y negación de P, que vendría a ser esta columna de acá. Bien, estas dos columnas son las que voy a ocupar para mi último resultado de mi fórmula proposicional. Bien, entre estas dos tengo que hacer una disyunción. ¿Cuál es la regla de la disyunción? Ya lo habíamos visto antes. La regla de la disyunción dice si ambas proposiciones son falsas, resulta falso. Caso contrario es verdadero. ¿Hay algún caso donde ambas sean falsas? En la primera fila, no. En la segunda, no. En la tercera tampoco, ni en la cuarta. No hay ningún caso donde ambas sean falsas. Por lo tanto, la disyunción dice, si ambas son falsas, es falsa. Caso contrario es verdadero. Por lo tanto, esto es verdadero. No hay ninguna fila donde ambas sean falsas. Por lo tanto, todo es verdadero. Bien, ¿qué hemos encontrado? Que el valor de verdad de toda mi fórmula proposicional me dio todo verdadero. Veamos un poco sobre la clasificación de fórmulas proposicionales. Nosotros podemos clasificar una fórmula proposicional de acuerdo a su valor de verdad, a sus valores de verdad, a su valor de verdad. Se dice que una fórmula proposicional es tautología cuando resulta verdadera en todos sus casos. Si vemos acá en nuestro ejemplo, nosotros hemos obtenido el valor de verdad de toda la fórmula verdadero en todos los casos. Por lo tanto, este tipo de fórmulas proposicionales, cuando su valor de verdad resulta verdadero en todos sus casos, se llama o se conoce como tautología. Continuamos con otro ejemplo. Y acá tenemos otra vuelta, hay que construir la tabla de verdad para la siguiente fórmula proposicional y bueno, igual tenemos dos proposiciones diferentes solamente, que serían P y Q. Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido ya para no perder mucho tiempo. Negación de P sería falso, falso, verdadero, verdadero. Negación de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Bien, ahora ya comenzamos por lo más pequeñito, abarquemos algo más grande. Yo tomaría todo lo que está entre paréntesis acá.
la conjunción. Esta conjunción la tomaría. Bien, entonces, ¿qué dice la conjunción? Primero identifiquemos las filas para no perdernos tanto. Sería negación de P, esta fila, negación de Q, esta fila, esta columna. Entre estas columnas hay que hacer una conjunción. La conjunción dice si ambas proposiciones son verdaderas, resulta verdadero. Caso contrario es falso. ¿Dónde son verdaderas ambas? En la cuarta fila. Por lo tanto, ahí vendría a ser verdadero. Y en los demás casos es falso. Bien. Ahora en el otro lado de la fórmula completa tenemos una condicional también. Esta condicional. Bien. Primero identifiquemos las columnas que contienen ambas proposiciones. Entonces sería negación de P. Aquí está. Y Q. Aquí está. Siempre es bueno tener en claro cuál es el antecedente. ¿Cuál vendría a ser mi antecedente? Mi antecedente vendría a ser negación de P. Y vendría a ser, le voy a poner una A de antecedente. Y mi consecuente vendría a ser Q. Esta columna acá le voy a poner una C de consecuente. Bien, ahora, la ley de la condicional que dice lo siguiente. Si el antecedente, en este caso no P, es verdadero y el consecuente, en este caso Q, es falso, resulta falso. ¿Hay algún caso donde se cumpla esto? Si el antecedente no P, acá está, es verdadero, sería la tercera y cuarta. Y el consecuente es falso, aquí cumple en la cuarta fila. Antecedente verdadero, consecuente falso, resulta falso. Caso contrario es, en todos los demás casos no cumple. Lo que dice, por lo tanto, es verdadero. Caso contrario es verdadero. Por último, la fórmula completa. Tenemos por un lado el paréntesis de la conjunción, que vendría a ser la conjunción, acá está, esta columna de acá. Y la condicional, que vendría a ser esta columna de acá. ¿Qué dice la ley de la bicondicional, que es el operador principal ahora? Dice que si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, resulta verdadero. Caso contrario, es falso. ¿Dónde tienen el mismo valor de verdad? En ninguno. Si se dan cuenta, todas las filas se contradicen, no tienen los mismos valores de verdad. Por lo tanto, vendría a ser falso. Falso, falso y falso. Bien, hace rato hablábamos, en el anterior ejemplo, hablábamos de la clasificación de las fórmulas proposicionales y vimos la tautología que decía que si una fórmula proposicional es tautológica, si es verdadera en todos sus casos o si siempre resulta verdadera. Veamos el otro caso o la otra clasificación que sería la contradicción, que dice lo siguiente: una fórmula proposicional se denomina contradicción cuando su valor de verdad siempre resultan falsos. Y vemos en este ejemplo claramente que el resultado de la fórmula proposicional en todos sus casos nos dio falso. Por lo tanto, se clasifica a este ejemplo, esta fórmula proposicional, como contradicción. Continuando con otro ejemplo, veamos la siguiente fórmula proposicional también por el método acumulativo. Se me olvidó decirles al principio, ustedes pueden comenzar por donde quieran al momento de hacer el método acumulativo. Pueden comenzar, pero siempre lo aconsejable es que comiencen desde lo más pequeño y hasta abarcar toda la fórmula proposicional. De lo más chico hasta abarcar todo. Es lo aconsejable. Pero el orden es lo de menos. No significa que siempre va a ir no P primero, puede ir no Q. Igual lo mismo en las fórmulas ya con funciones o disyunciones o implicaciones. El orden no afecta mucho en eso. Bien, la conjunción dice lo siguiente: si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, diré son verdaderas, es verdadero. ¿En qué casos cumple eso? Para empezar, primero definamos cuáles son. Es negación de P, de hacer esta, Q.
vendría a ser esta. La conjunción dice si son verdaderas ambas, es verdadero. Aquí son verdaderas ambas, por lo tanto aquí es verdadero. ¿Dónde más son? En ninguna. En los demás casos vendría a ser falso. Correcto. La implicación dice lo siguiente. Si el antecedente, primero ubiquemos cuál es nuestro antecedente, P. Nuestro antecedente vendría a ser P y nuestro consecuente vendría a ser no Q. Entonces, son esos. El antecedente es verdadero y el consecuente es falso en la primera. Resulta falso. Caso contrario es verdadero. Correcto. Ahora tomemos la conjunción y también todo lo que está entre corchetes. Ya lo he separado ya. Identifiquemos cuáles son ahora con lo que vamos a trabajar. Vendría a ser P por un lado y la condicional P condicional negación de Q. Bien, ¿qué dice la conjunción? Si ambas son verdaderas es verdadera. ¿Dónde son verdaderas ambas? En la tercera. Y lo demás es falso. Falso, falso, falso. Por último, toda la fórmula proposicional, como no me entra en el espacio, lo digo, va a ser equivalente a alfa. Y tengo la disyunción, el OR exclusivo, la disyunción exclusiva que dice, si ambas proposiciones tienen diferentes valores, el mismo valor de verdad es falso. ¿Dónde tienen el mismo valor de verdad? Identifiquemos cuáles son primero. Vendría a ser, solo para no perdernos, vendría a ser esta fórmula acá y esta conjunción. Bien, ¿dónde tienen el mismo valor de verdad? Aquí. ¿Qué viene a ser? Falso. Aquí también. Y en los demás casos, ¿qué viene a ser? Verdadero. Bien. Entonces ese sería el valor de verdad en mi fórmula proposicional. Siguiendo con la clasificación de las fórmulas proposicionales, habíamos visto la tautología y la contradicción, pero fíjense que acá en nuestro ejemplo no es todo verdadero ni es todo falso. Entonces, cuando la fórmula proposicional no es tautología ni contradicción, se denomina contingencia. Nuestra fórmula proposicional es una contingencia. Bien, espero que les haya servido este video. Eso va a ser todo por este video y bueno, estaremos juntos de nuevo en el próximo video tutorial. Hasta luego.